La almirante Jane Morrison miró la gran pantalla de la sala de guerra debajo del Pentágono. La sala estaba fría y llena de policías militares viendo las mismas imágenes. Mostró la primera reunión entre humanos y el Consejo Galáctico hace 3 meses. En la pantalla, extraterrestres altos, de piel azul y 4 brazos, hablaban con los líderes de la Tierra. Sonrieron y prometieron amistad, comercio y nuevas tecnologías. Se llamaron a sí mismos Consejo Galáctico, un grupo de 17 especies alienígenas diferentes que viajaron entre las estrellas. Tócala de nuevo, dijo Jane. Concéntrate en el pequeño green que hay detrás. El vídeo se acercó a un extraterrestre verde de baja estatura que permaneció en silencio durante las negociaciones. Mientras los alienígenas azules hablaban de paz, este escaneaba la habitación con un pequeño dispositivo. Frank Carver, el analista de inteligencia sentado junto a Jane, señaló la pantalla. Bien, fue entonces cuando colocaron el primer error. Frank encontró 23 dispositivos ocultos después de que el consejo se fue. Pequeñas máquinas que observaban y escuchaban a los líderes de la Tierra. Algunos estaban en la Casa Blanca. Otros estaban en el edificio de las Naciones Unidas. Dicen una cosa y hacen otra, dijo Jane. Se levantó y fue hacia la ventana. En el exterior se estaban construyendo nuevos sistemas de defensa. La Tierra se estaba preparando para problemas. Frank abrió una carpeta y le mostró a Jane más papeles. Encontramos algo más. Los acuerdos comerciales que nos ofrecieron. Ya habían hecho esto antes con otros planetas. En primer lugar, hacen que el mundo más pequeño dependa de sus productos. Luego, poco a poco van tomando el control de los recursos del planeta. Jane asintió. El patrón era claro. El Consejo Galáctico no buscaba amigos. Querían nuevos mundos que controlar. La presidenta Allison Wright entró en la sala. Todos se pusieron firmes. Tranquilo, dijo, el presidente parecía cansado. Estuvo en reuniones durante días, hablando con líderes de todo el mundo sobre las ofertas del Consejo. ¿Qué sabemos con seguridad?, preguntó el presidente Wright. Jane señaló un mapa de sistemas estelares cercanos. El Consejo controla esta zona del espacio. Han añadido 6 nuevos planetas a su territorio en los últimos 50 años. Cada vez comenzaron con visitas amistosas. Añadió Frank. Están especialmente interesados en nuestra agua y ciertos metales que poseemos. Sus escaneos se centraron en el océano y nuestras áreas mineras. El presidente Wright se sentó y luchó durante un largo momento. Esperan que estemos agradecidos por su atención. Para unirte a ellos no se hacen preguntas. Yes, Madam President, said Jane. Nos ven como primitivos. Fácil de engañar. El presidente se puso de pie y miró a todos en la sala. Entonces no entienden muy bien a los humanos. No seremos controlados. No nos dejaremos engañar. Caminó hacia el mapa y tocó la ubicación de la Tierra. Envía un mensaje a la nave del Consejo que espera en el borde de nuestro sistema solar. Dígales que la Tierra rechaza respetuosamente la oferta de membresía. Un joven oficial parecía preocupado. Señora, podrían ver esto como un insulto. El presidente Wright asintió. ¿Podrían? Por eso hemos estado construyendo nuevas naves y armas desde que llegaron. Vinieron esperando encontrar ovejas. En cambio, se encontraron con lobos. Jane sonrió por primera vez en días. ¿Qué pasa con otras naciones? ¿Están con nosotros? Sí, dijo el presidente. Por primera vez, todo el mundo está de acuerdo. China, Rusia, Unión Europea. Todos ven la amenaza. Estamos implementando el plano de defensa unida inmediatamente. Frank miró los planos del nuevo astillero en su tableta. El Consejo no esperará a ello. Tus registros muestran que los planetas suelen aceptar tu primera oferta. Los humanos somos impredecibles, dijo Jane. Esa será nuestra ventaja. El presidente caminó hacia la puerta, pero se volvió. Almirante Morrison, usted dirigirá nuestra nueva flota espacial. Elige a tus mejores personas. Tenemos 6 meses hasta que el Consejo vuelva a recibir tu respuesta. ¿Qué pasa si no les gusta nuestra respuesta?, preguntó Jane.
El rostro del presidente Wright se puso serio. Luego les mostraremos por qué es mala idea intentar conquistar la Tierra. Cuando el presidente se fue, Jane volvió a mirar el mapa estelar. El Consejo Galáctico pensó que se trataba de un simple plan retrógrado. Líquido. Estaban a punto de aprender una dura lección sobre la humanidad. 6 meses pasaron rápidamente. Las naciones de la Tierra trabajaron juntas para construir defensas y barcos. Los antiguos enemigos se han convertido en aliados contra la nueva amenaza espacial. El mayor William Parker estaba sentado en la sala principal del Comando Unido de Defensa de la Tierra. Las pantallas mostraban a la gran nave alienígena volviendo a entrar en la órbita de la Tierra. Era el doble del tamaño de cualquier cosa que los humanos hubieran construido. Una luz azul llenó la habitación y apareció una figura alta. Era Carlet, el principal portavoz del Consejo Galáctico. Tenía los antebrazos cruzados y sus ojos parecían enojados. Volveremos para recibir tu respuesta, dijo Carlet. Su voz era profunda y fría. El Consejo espera que la Tierra se una como un mundo protegido. Este es un gran honor. El presidente Wright se mantuvo firme. Aunque el extraterrestre era el doble de su tamaño, ella no mostró miedo. Earth consideró su oferta cuidadosamente. Debemos negarnos. Queremos seguir siendo independientes. La piel de Charlotte se volvió de un azul más oscuro. Esto no es prudente. Los planetas que rechazan la protección del Consejo se encuentran solos en una galaxia peligrosa. Voceten maíz uma chance de aceitar nuestra generosa oferta. William observó atentamente. Esto fue un ultimátum, no una negociación. Había visto este patrón antes. Durante los últimos 6 meses, su equipo ha estudiado la historia del Consejo. Encontramos registros de otros 27 mundos. William le susurró al almirante Morrison. Cada uno recibió la misma oferta. Quienes se negaron se enfrentaron a bloqueos comerciales o algo peor. Zarlet continuó. Tienes 3 días terrestres para reconsiderarlo. Si te unes a nosotros, solo colocaremos una pequeña base del Consejo en tu luna. Si vuelves a negarte, habrá consecuencias. Después de que el extraterrestre desapareció, William mostró sus hallazgos a la habitación. El Consejo tiene un plan estándar. Primero, ofrecen protección. Luego ponen una base. En 5 años, controlarán todos los viajes espaciales hacia y desde el planeta. En 10 años, obtienen los recursos que desean. Al otro lado de la habitación, la comandante Olivia Martínez levantó la mano. Señor, mi equipo interceptó comunicaciones del Consejo. Ya tienen planes para la integración de la Tierra. Esperan que cedamos. El presidente miró al almirante Morrison. ¿Estamos listos? Jane asintió. Nuestra primera flota está escondida detrás de Marte. El segundo está cerca de las lunas de Júpiter. No saben nada de nuestras nuevas naves ni armas. William mostró un mapa de la galaxia en la pantalla principal. The Council thinks we're trapped in our solar system. No saben que llevamos meses enviando barcos pequeños. Mapeamos sus rutas de suministro y encontramos sus puntos débiles. El presidente Wright tomó su decisión. No vamos a esperar a que llegue su fecha límite. Lanzar la operación primero y atacar ahora. En todo el sistema solar, las naves terrestres encendieron sus motores. Estos no fueron los simples cohetes del pasado. Los científicos en la Tierra han logrado enormes avances en el estudio de la pequeña nave extraterrestre que se estrelló hace 50 años en Nuevo México. En la nave nodriza del Consejo empezaron a sonar las alarmas. Un Sarelet entró corriendo en la sala de control. ¿Lo que está sucediendo? Un extraterrestre verde con 6 ojos levantó la vista del escáner. Las naves humanas están abandonando sus escondites. Están por todas partes. Imposible, dijo Carelet. No tienen ese tipo de tecnología. En la Tierra, Olivia Martínez observó cómo llegaban los datos. La primera ola saltó a la velocidad de la luz. Llegarán a la base de suministros del Consejo. O en el sistema próxima en 3 horas. Guilherme sonrió. La segunda ola se dirige hacia sistemas estelares neutrales cerca de la frontera del Consejo.
Establecerán nuestras bases avanzadas. El presidente miraba las pantallas con cara seria. El consejo no nos dejó otra opción. Vinieron esperando que hiciéramos una reverencia. En cambio, aprenderán que los humanos no toleran bien las amenazas. El almirante Morrison asintió. Pensaron que responderíamos con una conversación o simples defensas. Nunca esperaron que fuéramos los primeros en atacar, ni que tuviéramos naves que pudieran abandonar nuestro sistema solar. Fuera del centro de mando, gente de todo el mundo observaba el cielo. La mayoría no sabía exactamente qué estaba pasando, pero sabían que la Tierra estaba luchando por su libertad. La humanidad rechazó la falsa diplomacia. Ahora le mostrarían a la galaxia su fuerza. El Consejo Galáctico nunca antes se había enfrentado a un enemigo como los humanos. La mayoría de las especies libraron la guerra de la manera que esperaba el Consejo. Reunirían sus barcos en grandes grupos y atacarían de frente. El Consejo sabía cómo ganar estas peleas, pero los humanos no seguían estas reglas. El estratega jefe Daniel Harris se aseguró de ello. Golpéalos donde no lo esperan. Daniel les dijo a los capitanes de barco a través de la línea de seguridad: nunca ataquen de la misma manera dos veces, nunca permanezcan en el mismo lugar el tiempo suficiente para que los encuentren. Las naves terrestres eran más pequeñas que las naves del Consejo, pero más rápidas. Saltarían a un sistema estelar, atacarían una base del Consejo o una nave de suministros y se retirarían antes de que el Consejo pudiera responder. En su laboratorio en la Luna, la doctora Samantha Powell trabajaba día y noche. Su equipo capturó la tecnología del Consejo de sus visitas anteriores a la Tierra. Ahora lo estaban desmantelando y aprendiendo sus secretos. «Mira esto», le dijo Samantha a su asistente. Levantó una pequeña caja plateada. Así es como se comunican en toda la galaxia. Si podemos entenderle, podremos escuchar sus planes y tal vez incluso enviarle mensajes falsos. Después de 3 semanas de trabajo, lograron su gran avance. Samantha llamó inmediatamente al almirante Morrison. Ahora podemos rastrear sus barcos, dijo, y podemos ver claramente sus rutas de suministro. Usaron caminos fijos entre sus mundos. Esta información llegó directamente al teniente Eric Sullivan, quien dirigió los equipos de ataque terrestre. Eric era un Navy SEAL antes del contacto extraterrestre. Ahora utilizó estas habilidades en el espacio. Los barcos del Consejo pasarán por esta zona en un plazo de 10 horas. Eric le dijo a su equipo, señalando un mapa estelar. Llevan combustible y armas a la base principal. Tomaremos estos suministros para nosotros mismos. El equipo de Eric preparó la emboscada con cuidado. Escondieron sus barcos detrás de una pequeña luna y esperaron. Cuando llegaron los barcos de suministros del Consejo, quedaron completamente sorprendidos. Las naves humanas desactivaron sus motores con fuego preciso y luego se acercaron a las naves. Nunca esperaron que abordáramos sus barcos. Eric dijo más tarde mientras su equipo descargaba los suministros capturados en la nueva base avanzada de la Tierra. Tienen mejor tecnología, pero sus soldados no están acostumbrados al combate cuerpo a cuerpo. Somos. En el mundo natal del Consejo, los líderes quedaron conmocionados. El consejero supremo Drezkar convocó una reunión de emergencia. ¿Cómo están haciendo esto estos humanos?, él exigió. Deben ser una especie primitiva. Uno de los asesores militares, un alienígena reptil alto, mostró un informe. No pelean como especies normales. Utilizan lo que llaman tácticas de guerrilla. Pequeños grupos atacando las debilidades en lugar de atacar nuestras fortalezas. Y de alguna manera aprendieron a utilizar nuestros sistemas de comunicación, añadió otro concejal. Conocen nuestros movimientos antes de que los ejecutemos. Drezkar golpeó con puño sobre la mesa. Encuentra tu debilidad. Ninguna especie puede resistirse al Consejo para siempre. De regreso a la Tierra, Daniel Harris revisó los últimos informes de batalla. La Tierra había ganado casi todos los encuentros hasta el momento, pero sabía que no duraría. El Consejo es adaptable, dijo al presidente Wright. Están aprendiendo nuestras tácticas. Necesitamos seguir cambiando, seguir sorprendiéndolos. El presidente asintió. ¿Cuál es nuestro siguiente paso? Encontramos algo interesante, dijo Daniel. Le mostró imágenes de un planeta distante.
Hay otras especies a las que no les gusta el gobierno del Consejo. Este mundo, Telus Prime, ha estado bajo control del Consejo durante 50 años. Pueden ayudarnos si los ayudamos a ellos primero. El presidente Wright consideró esto. Entonces podríamos tener aliados ahí fuera. Sí, respondió Daniel. El Consejo se ha ganado muchos enemigos. Simplemente no han tenido el coraje de defenderse hasta ahora. Mientras hablaban, las naves terrestres continuaron sus ataques a través del espacio del Consejo. Cada éxito dio a los humanos más confianza e hizo que el Consejo pareciera más débil ante otras especies que observaban el conflicto. El Consejo esperaba una rendición rápida. En cambio, se encontraron en una guerra diferente a todas las que habían librado antes, contra un enemigo que se negó a seguirlo. Él gobierna la guerra convencional. 3 meses después de que comenzara el conflicto, las fuerzas de la Tierra se han extendido por muchos sistemas estelares. Establecieron bases en planetas y lunas vacíos, creando una zona de amortiguamiento entre la Tierra y el espacio del Consejo. La guerra no se desarrollaba como lo había planeado el Consejo. La capitana Lisa Rodríguez estaba patrullando cerca del borde del espacio del Consejo cuando su nave recibió un mensaje extraño. Capitán, estamos captando una señal, dijo el oficial de comunicaciones. It's using an old Earth code, but it comes from a council ship. Lisa sospechaba. Podría ser una trampa. Mantengamos nuestros escudos en alto y las armas listas. El mensaje era simple. ¿Quieres hablar? No todos los consejos están de acuerdo con la guerra. Encuéntrate en estas coordenadas. El almirante Morrison le dio permiso a Lisa para investigar, pero con barcos de reserva escondidos cerca. La nave de Lisa llegó al punto de encuentro, una región vacía del espacio, lejos de cualquier planeta. Un pequeño barco del Consejo estaba esperando. No hizo ningún movimiento amenazador. Esta es la capitana Lisa Rodríguez de la Tierra. Recibimos tu mensaje. El rostro que apareció en la pantalla no era el que Lisa esperaba. Era gris con 4 ojos y parecía preocupado. Soy el concejal Bren de la Confederación Tellerai, dijo el extraterrestre. Hablo en nombre de varias especies del Consejo que no están de acuerdo con este conflicto. Lisa escuchó atentamente mientras Bren explicaba la situación. El Consejo se dividió en 2 grupos. Algunos querían aplastar completamente la Tierra. Otros, como Bren, pelearon la guerra como un error. Muchos de nosotros nos unimos al Consejo de Protección y Comercio. Bren dijo que no conquistaríamos otros mundos. El ataque a vuestro planeta estuvo mal. Bren compartió información valiosa. Las ubicaciones de las bases militares del Consejo. El movimiento de tus barcos. Y lo más importante, noticias de que otros planetas bajo el gobierno del Consejo observaban con esperanza la resistencia de la Tierra. Si sigues luchando, es posible que otros se unan a ti. Dijo Bren. El Consejo no está tan unido como quieren que todos crean. Mientras tanto, el general Peter Coleman estaba construyendo bases terrestres avanzadas en mundos abandonados. Estas bases tenían 2 propósitos. Protegieron la Tierra creando una línea defensiva y mostraron a las otras especies que los humanos estaban aquí para quedarse. Peter caminó a través del jarrón más nuevo en una luna rocosa. Los trabajadores estaban ensamblando viviendas, sistemas de defensa y redes de comunicaciones. ¿Cuánto falta para que estemos en pleno funcionamiento?, le preguntó a su segundo al mando. Hace 2 días, señor, los generadores del escudo ya están funcionando. Peter asintió y miró el mapa estelar. La Tierra ahora estaba presente en 12 sistemas estelares. Fue un logro impresionante para una especie que recientemente se desarrolló más rápido que la velocidad de la luz. Un soldado se acercó a Peter con noticias urgentes. Señor, tenemos visitas. Un barco Telus Prime solicita permiso para aterrizar. Esto fue inesperado. Telus Prime estaba bajo control del Consejo. La nave aterrizó y emergieron 3 extraterrestres altos y delgados. Tenían la piel de color azul claro y se movían con gracia a pesar de la baja gravedad de la Luna. Vinimos a pedir asilo, dijo el dirigente. Nuestro mundo ha estado bajo el dominio del Consejo durante 50 años. Hemos observado su resistencia. Queremos ayudar.
Peter se puso en contacto con la Tierra de inmediato. El presidente Wright acordó reunirse con estos aliados potenciales. Esto podría cambiarlo todo. De vuelta en el espacio del Consejo, el consejero supremo Drezkar se enojaba más cada día que pasaba. Siguieron llegando informes de victorias humanas. Peor aún, algunos mundos del Consejo mostraban signos de malestar. Estos humanos deben ser aplastados, dijo Drezkar a sus leales seguidores. Si otras especies se dan cuenta de que pueden luchar contra nosotros y ganar, todo lo que hemos construido se desmoronará. Uno de sus comandantes militares sugirió un plan drástico. Tenemos el arma asesina del planeta. Podríamos usarlo en uno de tus mundos coloniales como demostración. Drezkar reflexionó sobre esto. El asesino de planetas no se había utilizado en más de un siglo. Usarlo sorprendería a muchos miembros del Consejo. But perhaps fear was the only way to restore order. Prepara el arma, ordenó. Apunta a tu colonia en New Earth. Muéstrales a estos humanos el verdadero poder del Consejo de Cile. Lo que Drezkar no sabía era que el concejal Bren había oído hablar de este plan. Un mensaje de advertencia ya corría hacia la Tierra. La advertencia del concejal Bren llegó a la Tierra apenas a tiempo. Nova Terra, la primera colonia de la Tierra más allá del sistema solar, tenía 10.000 colonos. Solo tenían 8 horas antes de que llegara el asesino de planetas. El coronel Rey y Michei dirigieron la evacuación de emergencia. Las naves de transporte partieron de la Tierra y de las bases cercanas hacia la nueva Tierra. Mueven solo las pertenencias esenciales, instruyó Ryan a los colonos durante la transmisión de emergencia. Cada persona recibe una bolsa. Tenemos espacio limitado y tiempo limitado. Las familias hacían cola en los puertos espaciales con caras de miedo. Los niños lloraron al dejar atrás sus hogares. Ryan trabajó incansablemente, dirigiendo barcos y manteniendo a la gente tranquila. Faltan 6 horas, le informó su asistente. Evacuamos al 30% de la población. Ryan presionó aún más a su cansado equipo. Eso no es suficiente. Necesitamos sacar a todos de este planeta. A medida que pasaban las últimas horas, la evacuación se volvió más desesperada. Los últimos barcos estaban llenos más allá de su capacidad segura. Ryan permaneció en la superficie, asegurándose de que nadie se quedara atrás. Queda 1 hora, dijo su asistente. Señor, tenemos que irnos ahora. Ryan hizo un control final de la colonia. El edificio estaba vacío. Las calles estaban en silencio. Esperaba que no hubieran perdido a nadie. Su nave fue la última en abandonar Nueva Tierra. Una vez que alcanzaron una distancia segura, Ryan volvió a mirar el hermoso planeta verde. Se necesitaron años para hacerlo adecuado para la vida humana. El arma del Consejo llegó exactamente cuando Flynn advirtió. Desde el espacio, los colonos surgieron cuando un rayo brillante impactó en su mundo. Los océanos hirvieron. El suelo se agrietó. En cuestión de minutos, el alguna vez hermoso planeta se convirtió en una roca sin vida. Los refugiados quedaron devastados. Lo habían perdido todo. Pero en lugar de romper la determinación humana, la destrucción de la nueva Tierra unificó las fuerzas de la Tierra como nunca antes. El almirante Morrison convocó una reunión de emergencia de todos los líderes militares de la Tierra. La habitación estaba el de la ira y la determinación. El Consejo cree que esto nos hará rendir. El almirante Morrison dijo, están equivocados. Esto lo cambia todo. Estamos implementando la operación ajuste de cuentas de inmediato. La operación Reckoning fue el plan más ambicioso de la Tierra hasta el momento. En lugar de pequeños ataques, los humanos lanzarían ataques coordinados contra múltiples mundos del Consejo al mismo tiempo. No para destruirlos, sino para demostrar que la Tierra puede atacar en cualquier lugar. No atacaremos a los civiles, insistió el presidente Wright. Somos mejores que el Consejo. Apunte únicamente a bases militares y edificios gubernamentales. En cuestión de días, Earthships había saltado al espacio sobre 12 mundos consejos diferentes. Su repentina aparición provocó pánico. A los ciudadanos del Consejo se les dijo que los humanos eran seres primitivos que apenas podían salir de su propio planeta. Ahora las naves humanas estaban en los cielos sobre sus hogares.
En la capital del Consejo Mundial, el consejero supremo Dreskar estaba en medio de un discurso cuando comenzó el ataque. Las naves terrestres desactivaron los sistemas de defensa y las redes de comunicaciones del planeta. Luego se reprodujo un mensaje en todas las pantallas y altavoces del planeta. Esta es la almirante Jane Morrison de la Tierra. El mensaje decía: podríamos haber destruido vuestras ciudades hoy, tal como vosotros destruisteis nuestra colonia. Pero no somos como tú. Solo atacamos a aquellos que deciden atacarnos, no a personas inocentes. Las fuerzas terrestres destruyeron bases militares y edificios gubernamentales y luego se retiraron antes de que el Consejo pudiera responder. Dejaron evidencia de las mentiras del Consejo para que la gente local las descubriera. Ataques similares tuvieron lugar en otros 11 mundos. Cada uno es exacto. Cada uno muestra a los ciudadanos del Consejo que sus líderes mintieron sobre los humanos. Cuando terminaron los ataques, los mundos del Consejo estaban sumidos en el caos. La gente exigía respuestas de sus líderes. ¿Por qué les dijeron que los humanos eran primitivos? ¿Por qué estaba ocurriendo esta guerra? El Consejo siempre ha afirmado ser pacífico. En su cámara privada, Dreskar se enfureció con sus asesores. ¿Cómo llegan a nuestro mundo natal? ¿Cómo superan nuestra defensa, verdad? Un consejero valiente habló. Señor, creo que subestimamos seriamente a estos humanos. Una vez resuelta la operación, el conflicto entró en una nueva fase. La Tierra ya no se limitaba a defenderse. Ahora estaba desafiando activamente el control de la galaxia por parte del Consejo. El científico Nicole Bennett hizo un descubrimiento importante mientras estudiaba los datos capturados del Consejo. Trabajó en un laboratorio seguro en Marte, donde la Tierra realizaba sus proyectos de investigación más delicados. Miren esto, dijo Nicole a su equipo, señalando la pantalla. El Consejo ha detenido deliberadamente el progreso tecnológico. Los archivos mostraban un patrón claro. Cada vez que una especie inventaba los viajes más rápidos que la luz y se unía al Consejo, su progreso científico de repente se ralentizaba. El Consejo proporcionó alguna tecnología que impidió que estas especies se desarrollaran por sí mismas. Hacen que todos dependan de ellos. Nicole le explicó al almirante Morrison ese mismo día. Proporcionan la tecnología suficiente para parecer útiles, pero ocultan cualquier cosa que pueda igualar a otras especies. El equipo de Nicole preparó un paquete de datos especial con esta evidencia. Las naves terrestres. Comenzaron a transmitirlo a todos los mundos que visitaban. El mensaje era simple. El Consejo te ha estado mintiendo. No quieren socios. Quieren sirvientes. En muchos planetas, la gente empezó a cuestionar a los gobernantes de sus consejos. Algunos incluso iniciaron pequeñas rebeliones. El Consejo tuvo que enviar soldados para restablecer el orden. Mientras tanto, el embajador Kyle Harrison se reunió con representantes de otras especies que querían liberarse del control del Consejo. Ellos reunidos en una luna neutral, lejos de las patrullas del Consejo. La Tierra nos ha demostrado que el tablero puede ser contrarrestado, afirmó un representante de Telus Prime. Durante mucho tiempo aceptamos sus reglas porque pensábamos que no teníamos otra opción. Kyle asintió. No queremos reemplazar el Consejo con un gobierno humano. Queremos que todas las especies sean verdaderamente libres e iguales. Después de muchas largas negociaciones, 7 antiguos protectorados del Consejo acordaron formar una alianza con la Tierra. La llamaron Alianza de Sistemas Libres. Cada miembro mantendría su independencia pero ayudaría a defender a los demás. Con nuevos aliados llegaron nuevos recursos y conocimientos. El capitán Gregory Fischer dirigió una flota conjunta de extraterrestres humanos a los astilleros de Próxima, que fabricaban muchas de las embarcaciones militares del Consejo. Nuestro objetivo es tomar el control de los astilleros intactos, dijo Gregory a las fuerzas combinadas. Necesitamos estas instalaciones de producción para nuestra nueva alianza. El ataque fue cuidadosamente planeado. Los barcos aliados se acercaron desde varias direcciones, confundiendo a los defensores del Consejo. Como usaban tácticas de diferentes especies, eran impredecibles. El comandante del Consejo de Próxima envió mensajes urgentes pidiendo ayuda, pero no llegó ninguno. El Consejo estaba lidiando con muchos problemas en muchos mundos.
Después de una breve pero intensa batalla, los astilleros de Próxima cayeron en manos de la Alianza. Fue una gran victoria. Ahora podrían construir sus propios barcos avanzados en lugar de modificar barcos más antiguos. En la Tierra, el presidente Wright se dirigió a las Naciones Unidas. La sala estaba llena de líderes de todas las naciones. Las pantallas mostraban a representantes de los mundos de la Alianza observando desde sus propios planetas. Hace un año, el Consejo Galáctico vino a la Tierra esperando que nos postráramos y aceptáramos su gobierno, dijo el presidente. Pensaron que estaríamos agradecidos por su atención. Cuando nos negamos, intentaron intimidarnos. Cuando eso fracasó, intentaron destruirnos. Hizo una pausa y miró los rostros a su alrededor, pero cometieron un grave error. Supusieron que todas las especies son como ellos, deseosas de controlar a otras y dispuestas a utilizar la fuerza para conseguir lo que quieren. No entendían que los humanos valoran la libertad por encima de todo. Y ciertamente no esperaban que encontráramos amigos entre los mismos mundos que han oprimido. El discurso del presidente se transmitió por toda la Tierra y a todos los mundos de la Alianza. Marcó un punto de inflexión. Lo que comenzó como una postura solitaria de la Tierra contra el Consejo se convirtió en un movimiento que amenazó la existencia misma del Consejo. Esencia. En el mundo natal del Consejo, el asesor supremo Dreskar hizo sus propios planes. El Consejo ha gobernado la galaxia durante miles de años. No dejaría que esto se desmoronara ahora. Ordenó a todas las naves disponibles que se prepararan para un ataque masivo final contra la Tierra. La mayor Andrea Collins no ha dormido mucho últimamente. Como jefa de la red de inteligencia de la Tierra, tenía agentes e informantes en docenas de mundos. Su trabajo era saber qué estaba planeando el Consejo antes de hacerlo. Andrea estaba estudiando informes en su oficina cuando llegó un mensaje urgente de una de sus mejores fuentes. El mensaje fue claro. El Consejo estaba reuniendo todas las naves restantes para un ataque masivo a la Tierra. ¿Y eso? Le dijo al almirante Morrison durante una reunión de emergencia. Están poniendo todo en esta ofensiva. Si pierden, pierden la guerra. Los líderes de la Alianza participaron en la reunión a través de canales seguros. Cada uno tenía información para compartir sobre los movimientos de los barcos del Consejo en sus sectores. Están desmantelando las defensas de muchos mundos para construir esta flota de ataque, dijo el comandante de Tellerai. Están desesperados. El almirante Morrison analizó los datos. Los combinados. Creen que vienen a destruirnos. Más bien, están cayendo en una trampa. Durante semanas, la Tierra filtró cierta información a los espías del Consejo. Ubicaciones de las oficinas centrales de Fake Earth. Falsos planes de defensa. El Consejo pensó que sabían dónde atacar. ¿Están completos los preparativos en la estación Beta?, preguntó el almirante Morrison. Andrea asintió. Todo está listo. El Consejo cree que la estación Beta es el centro de mando secreto de la Tierra. Cuando ataquen, encontrarán algo muy diferente. Al día siguiente, los sensores detectaron una firma de salto masivo en el borde del espacio de la Alianza. La armada del Consejo había llegado. Más de 300 barcos de todos los tamaños. Fue la flota más grande jamás reunida en la historia de la galaxia. Las naves del Consejo se dirigieron directamente hacia la estación Beta, tal como Andrea había predicho. Esperaban encontrar allí a los líderes de la Tierra y a la flota principal. En cambio, encontraron una estación espacial vacía con solo una pequeña fuerza defensiva. El consejero supremo Dreskar observó desde su nave de mando mientras se acercaban a la estación Beta. Sonrió, pensando que la victoria era segura. Comienza el ataque, ordenó. Hoy ponemos fin para siempre al problema humano. Las naves del Consejo rodearon la estación Beta y abrieron fuego. La pequeña fuerza defensiva luchó valientemente pero fue rápidamente abrumada. Dreskar observó con satisfacción cómo fallaban los escudos de la estación. Envíen grupos de abordaje, ordenó. Quiero que sus líderes sean capturados vivos. Fue entonces cuando se activó la trampa. Jump signatures appeared throughout the Council Fleet. No solo naves terrestres, sino naves de todos los mundos de la Alianza. Se escondían detrás de lunas y asteroides cercanos, esperando este momento.
La voz del almirante Morrison resonó en todos los canales de comunicación. Atención, flota del Consejo. Estás rodeado. Apagad vuestras armas y motores. Este conflicto puede terminar hoy sin más derramamiento de sangre. En su nave de mando, Drezkar estaba furioso por haber sido engañado. Nunca. El Consejo no se rinde. Lucha hasta el último barco. La batalla que siguió duró 3 días. Los barcos del Consejo lucharon ferozmente, pero fueron rodeados y se les impidió escapar. Las fuerzas de la Alianza trabajaron juntas, utilizando tácticas que complementaban las fortalezas de cada una. Las naves humanas eran rápidas e impredecibles. Las vasijas telleritas tenían poderosos escudos. Los pájaros parecidos a pájaros tenían los mejores sistemas de puntería de la galaxia. Juntos, eran más que rivales para la flota más grande pero menos coordinada del Consejo. El último día, solo quedaba la nave de mando de Drezkar. Sus motores resultaron dañados y sus armas fallaron. Aún así, el consejero supremo se negó a rendirse. Abordaremos su barco. El almirante Morrison arrestó a sus oficiales, y si fue posible, capturó vivo a Drezkar. Esta guerra termina hoy. El teniente Eric Sullivan encabezó el grupo de abordaje. Atravesaron el casco del barco y se dirigieron al puente. Los soldados del Consejo lucharon duro, pero los humanos tenían más experiencia en el combate cuerpo a cuerpo. Cuando Eric finalmente llegó al puente, encontró a Drezkar solo. Los demás agentes huyeron o fueron capturados. Asesor Supremo Drezkar, dijo Eric, por autoridad de la Alianza de Sistemas Libres, está arrestado por crímenes de guerra contra la Tierra y otros mundos. El alguna vez poderoso consejero no tuvo más remedio que rendirse. Cuando se lo llevaron bajo restricciones, la noticia se extendió rápidamente por toda la galaxia. El poder militar del Consejo quedó quebrado. La guerra ha terminado. Esa noche, el almirante Morrison envió un mensaje a todos los mundos de la Alianza. Hoy marca un nuevo comienzo para todos los pueblos libres de la galaxia. La era de dominio del Consejo ha terminado. Han pasado 5 años desde la batalla final. La galaxia ha cambiado de maneras que nadie podría haber imaginado antes de que la Tierra entrara en la escena galáctica. La general Jane Morrison, alguna vez almirante de la flota de la Tierra, ahora sirvió como representante de la Tierra ante la nueva Asamblea Galáctica. Se reconstruyó la antigua Cámara del Consejo, donde una vez 17 especies gobernaban sobre otras. Ahora 52 mundos envían representantes como iguales. Jane caminó por el gran comedor, saludando a extraterrestres de todas las formas y tamaños. Algunos habían sido enemigos hace apenas unos años. Ahora trabajan juntos. Se reunió con el embajador Kyle Harrison cerca del gran ventanal que daba a la capital. La vista todavía la asombraba, torres de cristal y metal elevándose hacia el cielo, vehículos voladores moviéndose entre ellas, seres de cientos de mundos diferentes caminando por las calles de abajo. Es difícil creer cuánto ha cambiado, dijo Kyle, siguiendo su mirada. ¿Recuerdas cuando pensábamos que estábamos solos en el universo? Jane sonrió. A veces echaba de menos esos días más sencillos, pero no los cambiaría por nada. Se dieron vuelta cuando un grupo de representantes de 3 mundos recién descubiertos entraron a la cámara. Estas especies acaban de desarrollar los viajes espaciales. En el pasado, el Consejo habría actuado rápidamente para controlarlos. Ahora fueron recibidos como nuevos amigos. Están nerviosos, notó Kyle. Es un gran paso unirse a la comunidad galáctica. Jane asintió. Nos aseguraremos de que reciban un trato justo. Ninguna especie debería pasar por lo que pasamos nosotros. En la Tierra, las cosas también han cambiado. El Instituto Xenotechnology de la doctora Samantha Powell se ha hecho famoso en toda la galaxia. Científicos de decenas de mundos vinieron a estudiar y compartir conocimientos. El antiguo Consejo mantuvo a las especies separadas, temiendo que se volvieran demasiado poderosas si trabajaban juntas. La Tierra rompió este patrón. En uno de los grandes laboratorios del instituto, Samantha observó a los investigadores humanos trabajar codo con los extraterrestres. Estaban desarrollando nuevos tratamientos médicos que podrían ayudar a seres con una biología completamente diferente. Esto es por lo que luchamos, le dijo a su asistente. No solo para defender la Tierra,
sino para crear algo mejor de lo que existía antes. El teniente Eric Sullivan, ahora capitán, dirigió misiones de mantenimiento de la paz en mundos que aún se recuperaban del gobierno del Consejo. Su misión actual era en un planeta donde diferentes especies se veían obligadas a competir por los recursos. Ahora estaban aprendiendo a cooperar. La transición no siempre es fácil. Eric le dijo a su equipo mientras se preparaban para mediar en otra reunión entre líderes locales. Pero todos los mundos merecen la oportunidad de encontrar su propio camino sin que nadie los controle desde arriba. Las naves terrestres ahora patrullaban rutas comerciales que anteriormente habían sido controladas por los ejecutores del Consejo. Se aseguraron de que todos los barcos pudieran viajar con seguridad, independientemente de su mundo de origen. La piratería y la esclavitud, que alguna vez fueron comunes bajo el gobierno del Consejo, estaban siendo eliminadas. En el antiguo mundo natal del Consejo, algunos todavía se resistían al nuevo orden. Alguna vez fueron poderosos y querían recuperar ese poder. Pero la mayoría se adaptó y descubrió que la cooperación traía beneficios inesperados. La presidenta Allison Wright, ahora en su segundo mandato, se dirigió a la Asamblea Galáctica en el 5º aniversario de la nueva alianza. Los representantes de todos los mundos miembros escucharon atentamente. Hace 5 años, nos enfrentamos a una elección. Empezó, aceptar la falsa diplomacia ofrecida por el Consejo, o defender la verdadera libertad y la igualdad. La Tierra eligió la libertad, no solo para nosotros, sino para todos los seres que comparten esta galaxia. She looked around the chamber, meeting gases from many different species. El Consejo creía que la diplomacia era solo una herramienta para conseguir lo que quería. Usaron palabras elegantes para ocultar sus verdaderos objetivos. Verdadera diplomacia requiere honestidad y respeto. Significa ver a los demás como iguales, no como recursos a utilizar. El presidente señaló las estrellas visibles a través de la cúpula de arriba. Hay tantas cosas que todavía no sabemos sobre esta galaxia, tantos mundos que aún no hemos descubierto. Pero una cosa es segura, afrontaremos el futuro juntos, como iguales, no como gobernantes y sirvientes. La cámara se llenó de sonidos de acuerdo de muchas especies diferentes. Entre ellas se encontraban voces que alguna vez pertenecieron al Consejo y ahora son parte de algo mejor. El rechazo de la Tierra a la falsa diplomacia no ha conducido al aislamiento, como amenazó el Consejo. En cambio, creó un nuevo camino para todas las especies que valoraban la libertad.